buenas chicos, bienvenidos a nuestra nueva unidad, Campus. Entonces hoy trataremos de asuntos relacionados a la universidad. Bien, esta palabra campus significa el lugar donde está la universidad. Las universidades pueden tener un campus o varios campi, que es el plural de la palabra en latín, ¿vale? Una palabra latina entonces. Bueno, la temática de la universidad involucra también otras cuestiones, la carrera, profesiones, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a empezar con 3 descripciones de estudios de 3 alumnos. Ellos van a decir cómo es su rutina con los estudios y también lo que estudian. Tenéis ahí el material en PDF. Entonces esto es importante para que vosotros podáis leer antes de hacer los ejercicios. Tenéis ahí entonces alumno número 1, el alumno 2 y el alumno 3, ¿vale? Entonces tenéis ahí para leer. Después hay aquí una presentación de estos 3 alumnos, pero no está en orden, no está correcto aquí. Aquella primera descripción no es de Sergio Ayala. Tenemos que identificarlos a través del texto, como pide aquí el ejercicio, descubrir a quién pertenece cada una de aquellas intervenciones. Por lo tanto, tenéis ahí que dar al pause, leer, descubrir cuál de estos personajes es que está hablando en una de aquellas descripciones y después podéis volver para que podamos corregir juntos, ¿vale? Entonces, empezad. Muy bien, chicos. Tenemos aquí entonces una primera persona, que es Sergio Ayala, de 18 años, que desde hace tiempo ha tenido claro que quería ir a la universidad, más que nada por la satisfacción de tener hecha una carrera. Quiere trabajar con la enseñanza, se ha matriculado por primera vez este año. Aquí el programa muchas veces corrige y pone la acentuación en A y no hay, ¿vale? Entonces solamente hay que corregir esto, por favor, chicos. Bueno, Sergio Ayala entonces es este alumno número 3. Aquí vamos a poner entonces 1 Sergio. Vamos a ver aquí por qué es Sergio. En mi caso, he elegido filología italiana porque me gusta mucho la lengua, la cultura y la literatura italiana. Lo que me resulta más difícil es el horario de 4 a 9 de la tarde. Estudio unas 4 horas a la semana, además de hacer los ejercicios, traducir y leer los libros. No es mucho, así que cuando lleguen los exámenes de junio tendré que apretar más. Lo que mejor llevo es la redacción en italiano. En cambio, el examen oral de italiano me sale fatal. En los exámenes orales soy un manojo de nervios, a veces me quedo en blanco. Antes de empezar el examen, intento tranquilizarme, pero me resulta difícil. No voy a traducir estas expresiones o palabras, quiero que intentéis comprender por el contexto. Y adelante tenemos también ejercicios para intentar descifrarlas, ¿está bien? Entonces aquí, alumno 3 es Sergio, ¿vale? Después aquí tenemos Gonzalo Mañueco, 46 años, es entrenador de baloncesto, decidió formarse mejor para aportar más a los jóvenes que prepara. Entonces este aquí es el alumno 1 que hizo esta descripción. Ya antes de lo que planteara mi mujer, yo tenía muy claro que quería hacer pedagogía, porque en mi profesión vivo rodeado de chicos y chicas y les enseño cosas, así que pedagogía es la carrera que me permite mejorar los servicios que presto y avanzar en mi profesión. Quiero aprovechar la oportunidad que desaproveché cuando era más joven y sacar el mayor partido posible a los estudios.
Me cuesta ponerme a estudiar, pero ya cuando me pongo, suelo estudiar unas 18 horas semanales. Mis asignaturas preferidas son la historia de la educación y la historia de la cultura. Me parecen divertidísimas. Y la más odiada, una que yo me sé que el profesor es hueso. ¿Vale? Vamos a ver también ya estas expresiones. Esta aquí era la respuesta número 2. Y después aquí tenemos la tercera persona, que es Ignacio Carrascal, de 67 años. Dice que seguirá estudiando hasta que se canse. Y en esta última convocatoria de exámenes ha pasado 2 noches en vela, o sea, sin dormir, para desesperación de su mujer, a quien le gustaría que se tomase una segunda carrera con más calma. Entonces, esta persona aquí es el alumno número 2, que dice lo siguiente. Bueno, yo escogí geografía e historia porque tenía las letras muy abandonadas y quería cubrir esta laguna mía particular. Ya estoy en quinto. Además, estudiar a mi edad me ayuda a ejercitar la memoria y el cerebro. No sé cuántas horas dedico al estudio. Suelo esperar a última hora, después de cenar, es cuando me concentro mejor, aunque cuando llevo 3 horas estudiando ya no puedo más. A mí lo que me cuesta es leer los libros de historia y preferiría que la información fuera más condensada. A mí se me dan bien la geografía, la filosofía y la literatura, justo las que no tienen que ver con la historia. Aunque para mí la peor asignatura es el latín. Entonces aquí tuvimos las descripciones de estudios de estas 3 personas. Sigamos entonces con los ejercicios. Un profesor hueso. Como yo he dicho, hay varias expresiones en estos textos que pueden ser desconocidas. Así que vamos a intentar descubrir el significado de ellas y también de una u otra palabra. Hay que elegir lo que os parezca que sea mejor aquí, ¿vale? Hay ejercicios aquí hasta la letra F. Tenéis ahí en el material que está en PDF. Entonces podéis hacer todos los ejercicios hasta la letra F. Dad el pause y volved después para corregir. Vamos a ver. Pues muy bien, chicos. Tenemos aquí entonces que corregir. La letra A pregunta: ¿cuál es la palabra que va mejor con servicios? O sea, que sería una buena acompañante de esta palabra. Aquí tenemos entonces conceder servicios, prestar servicios o llevar a cabo servicios. Entonces aquí sería el número 2. Es más común que la palabra servicios venga acompañada del verbo prestar, ¿verdad? La letra B. ¿Cuál de estas expresiones significa aprovechar? ¿Tener en cuenta, sacar partido o estar por ver? ¿Qué de estas expresiones significa aprovechar? Es la segunda. Cuando decimos que una persona sacó partido de algo, quiere decir que aprovechó. Puede tener un sentido un poco malo, como en português também pode ser, quando nós utilizamos o aproveitar, ele pode ser no sentido de se aproveitou de alguém ou de algo, num sentido um pouco negativo, pero também pode ser solamente no sentido de disfrutar, no sentido realmente de aproveitar, disfrutar de algo, tá? Então, número 2. La letra C, que es una asignatura, una palabra que parece mucho la palabra asignatura en portugués, ¿no es? Mas no tiene nada a ver. Asignatura en español significa entonces una materia. Podéis utilizar la palabra materia, pero es muy común que se utilice entonces asignatura. Así que en la escuela tenemos varias asignaturas: historia, geografía, matemáticas, y también en la universidad, ¿vale? Así que esta palabra es bastante común para designar una materia. ¿Bien? La letra D, un profesor hueso. ¿Qué significa un profesor
hueso. Hueso es oso. No parece algo duro así. Entonces es un que pone exámenes difíciles, ¿vale? Entonces aquí número 1. Hueso es algo duro, entonces difícil, ¿vale? La letra E. Si una persona está nerviosa, se dice que es un tararán de nervios. Es un puño, un montón o un manojo. Aquí entonces utilizamos en español un manojo de nervios, como está en el texto. En portugués decimos una pilha de nervios, ¿no es? En español, un manojo de nervios, ¿vale? Y la letra F, ¿qué te pasa si te quedas en blanco? ¿Te olvidas de todo? ¿Te quedas limpio o vuelves a empezar? Como también nos acuerda la expresión en português, te olvidas de todo. Então, quando você tem um branco em português, também é porque você esqueceu as coisas. Você esqueceu tudo, teve um branco. Em espanhol, também se utiliza essa expressão. Tranquilo? Entonces aquí descubrimos ya el significado de algunas palabras y expresiones que estaban allí. Ahora sobre el texto, ¿lo has entendido? Aquí hay algunas cuestiones entonces acerca del texto, hasta la letra D. Son solamente estas mismas. Entonces dad el pause y después volved para la corrección. Pues bien, la primera, una pregunta muy sencilla que es, ¿qué carrera estudia cada uno? Allí entonces teníamos Sergio, que estudia filología italiana. Sergio con filología italiana. Aquí hay que tener cuidado porque es filología y no filosofía. Filología es un estudio de la lengua, ¿vale? Entonces, mucho cuidado ahí. Después tenemos también ahí a Gonzalo, que estudia pedagogía. Gonzalo, que estudia pedagogía, como en portugués, ¿verdad? Pedagogía, que trabaja con las cuestiones entonces relacionadas a la educación. Y también tenemos a Ignacio, que estudia geografía e historia. Mira, aunque parezcan cosas muy cercanas, son muy distintas. Entonces, geografía es una cosa, historia es otra. Son cosas bastante diferentes. Estoy hablando porque soy historiadora, ¿no? Entonces, yo tengo que aclarar estas cosas. Son dos asignaturas que son bastante distintas. Y antiguamente había esta de las universidades que ponían como si fuera solamente una carrera, solamente un curso que era geografía e historia. Hoy día esto no pasa más, ¿verdad? Hoy día se separa, cada una de estas es una graduación diferente, ¿vale? Pues bien, la letra B pregunta así. ¿Quién la estudia porque le conviene en su actividad habitual? O sea, ya tiene un trabajo y cree que esto puede contribuir. ¿Quién hace esto? Gonzalo, ¿verdad? Gonzalo entrena el baloncesto, ¿verdad? O basquete, ¿no? Entonces, él cree que la pedagogía podría ayudar con los chicos. 2. ¿Quién estudia porque tenía esa área de conocimiento abandonada? Entonces, Ignacio, ¿verdad? Una persona un poco mayor, con 65 años ya, que probablemente trabajó con otras cuestiones y dejó la historia atrás. ¿Y por qué le gusta? Entonces, a quien le gusta estudiar es Sergio, que estudia filología porque le gusta la cultura italiana, el idioma y todo eso, ¿vale? La letra C, ¿cuántas horas estudian a la semana? Algo muy técnico también. Sergio estudia ahí 4 horas. Tenemos después ahí Gonzalo estudia 18 horas. E Ignacio no sabe. Él va a decir que no sabe exactamente cuánto tiempo estudia a la semana, ¿verdad? Y por último,
¿A quién le resulta más difícil decidirse a estudiar? Gonzalo. Gonzalo va a decir entonces que es difícil para él empezar a estudiar. Creo que es general esto, ¿no? El momento de empezar es más difícil, pero después que empieza, él estudia bastante. Después ahí tenemos asistir a clase por el horario. Quien reclama sobre esta cuestión del horario es Sergio, que le cuesta un poco ir a clase a esta hora, que es por la tarde, ¿no? Y después tenemos ahí leer cientos libros, es Ignacio. Ignacio le dice que para él es difícil leer muchos libros de historia, ¿vale? Pues bien, entonces aquí terminamos el ejercicio de comprensión. Un ejercicio muy fácil esto, ¿no? Que no había que pensar mucho, solamente informaciones puntuales que están en los textos. Y ya que hablamos un poco sobre las carreras, vamos a pensar aquí con esta tabla, relacionar cada nombre de profesión con la carrera universitaria y la descripción correspondiente. Entonces, hasta la letra E es lo que tenéis que hacer. Mira, no está en orden aquí. La especialidad es medicina, pero aquí especialista periodista. Está equivocado, ¿no? Entonces, hay que cambiar y poner el especialista correcto y lo que hace. Después de terminar hasta la letra E, hay que poner el nombre del especialista de estas tres profesiones y después una pequeña descripción de la actividad, ¿vale? Pues bien, entonces tenéis ahí un tiempo, vamos a dar el pause para hacer este ejercicio y volver después para que podamos ver juntos cómo es correcto aquí, ¿vale? Vamos allá. Pues muy bien. La primera muy fácil, ¿no? Medicina. El especialista en medicina, entonces es el médico, ¿verdad? La letra E. ¿Y qué hace un médico? Cuida la salud, número 1. ¿Vale? Medicina, médico, cuida la salud. Claro que esta descripción es muy genérica. É solamente a descrição sencilla, é uma descrição bem simples, bem genérica, que não fala exatamente o que é a profissão. É só para ter uma ideia mesmo. La letra B, arquitectura. Entonces, la arquitectura, tenemos ahí, ¿quién? El arquitecto. La letra C. Y que hace planos de casas. ¿Tranquilo? Después tenemos aquí el derecho, que tiene como especialista el abogado, la abogada, la letra D. ¿Y qué hace un abogado, una abogada? Él resuelve asuntos legales, entonces número 4. La filología, como habíamos dicho, el especialista generalmente da clases, es un profesor. Claro que existe la palabra filólogo, ¿vale? La palabra filólogo o filóloga existe, pero puede ser un profesor, como está aquí. Y entonces, ¿qué hace él? Da clases de idiomas, ¿vale? Da clases de idiomas. No solamente esto, ¿vale? Las investigaciones de filología son muy profundas, ¿bien? Entonces estudia muchos documentos y muchas cosas que tienen que ver con las letras. Y la letra E, periodismo, entonces el especialista es el periodista. Y número 2, redacta noticias. Como he dicho, una descripción muy sencilla, una descripción muy simple y genérica. Después aquí para escribir, la especialidad veterinaria, el especialista como en portugués, veterinario, y cuida a los animales, vamos a poner así, ¿verdad? ¿Tranquilo? Pedagogía, pedagogo, pedagoga o entonces profesor, profesora. Vamos a poner aquí pedagogo o pedagoga. ¿Y qué hace él? Estudia o habla de cosas relacionadas a la educación. Entonces trabaja con la educación. Y por último, física. Tenemos entonces un físico
o una física, una mujer. Y la actividad puede ser también relacionada a la educación o puede trabajar entonces con fenómenos, ¿vale? Trabaja con fenómenos físicos, ¿verdad? Puede trabajar, por ejemplo, con las cuestiones relacionadas a astrofísica, que trabaja el universo, la cosmología. Hay muchas áreas también que se pueden trabajar. ¿Tranquilo? ¿Sí? Pues bien, después entonces, ya que estamos hablando ahí de personas que cuentan su experiencia de estudio, cuéntame cómo te ha ido. Otra vez aquí esta acentuación que no hay. Entonces aquí tenéis que responder a las cuestiones que van a ser cuestiones personales utilizando estas expresiones para ayudar ahí, ¿no? Cuando particularizamos algo, vamos a utilizar expresiones como para mí, en mi caso, yo, según o lo que. Entonces aquí, según fulano, esto funciona así, según esta otra persona, según Nieto Soria y por ahí. Lo que pienso, lo que me parece, lo que se dice, lo que dice fulano. Entonces aquí también para particularizar, o sea, para decir que hay una persona que piensa así. Esta persona puede ser yo o otra cualquiera, ¿vale? Para indicar exactitud, o sea, exatidão, precisamente, justo, ¿vale? Entonces, precisamente este punto no me quedó muy claro. Estoy hablando así, exatamente esse ponto, justamente esse ponto, tá? Para mostrar certeza o probabilidad, desde luego, a lo mejor, que significan claro, ¿vale? Es lo mismo que claro, desde luego, a lo mejor significa tal vez, perdón, que es la probabilidad, ¿no? Y yo tenía muy claro que. Entonces de niña me daban mejor las letras porque yo tenía muy claro que era lo que me gustaba, ¿vale? Entonces estas cuestiones, a lo mejor es lo mismo que tal vez, que quizás, y desde luego es el mismo que claro, ¿vale? Y por supuesto. ¿Tranquilo? Pues bien. Así que tenemos ahí estas preguntas que son personales y que tenéis que contestar. A la hora de contestar como os venga mejor. Puede ser contestar hablando, contestar escribiendo, o lo que os parezca que haga falta, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué asignaturas se te dan o daban bien? Porque a veces no estudias más en una escuela o en una universidad. Entonces puedes acordarte de cosas pasadas. ¿Cuáles eran las más odiadas y el motivo de eso? ¿Cuántas horas estudias o estudiabas a la semana? Si estáis viendo las clases porque todavía estudiáis algo, ¿verdad? Entonces podéis poner aquí. ¿Por qué elegiste tus estudios o tu profesión? A veces estás joven todavía, pero ya tienes una idea de alguna carrera en la universidad. Entonces podéis poner ahí. ¿Qué carrera universitaria te parece más interesante y por qué? Muchas veces no es la tuya. Piensas así, yo hago la carrera de Derecho, pero la que me parece más interesante es la de Filosofía. Tranquilo, podéis explicar el motivo. ¿Y qué esperas si estás en la universidad o si todavía buscas estar en la universidad? ¿O qué esperabas de la universidad antes que entrara? ¿Vale? Entonces aquí, preguntas personales. Y por último, para ayudar ahí entonces a pensar estas cuestiones, tenemos aquí algunas formas de hablar acerca de destrezas, de cosas que se hacen bien o no, ¿vale? Que son destrezas. Aquí, la primera forma en este punto, me, te, le, nos, os o les, resulta un adjetivo a y la persona. Vamos a identificar aquí. Estos pronombres son los pronombres que utilizamos entonces de manera reflexiva, ¿verdad?
Entonces acordándonos, me levanto, te acuestas, ¿vale? Me visto, nos vestimos. Son entonces aquellos verbos que estamos hablando, que es una acción, que quien realiza también la recibe, ¿vale? Entonces así, estos son los pronombres. Para yo, me. Para tú, te. Para usted, él y ella, le. Para nosotros, nos. Vosotros, os. Ellos, ellas y ustedes, les. ¿Vale? Entonces no olvidéis estos pronombres. Ya hemos trabajado con ellos desde el nivel inicial. Entonces aquí, si soy yo, me resulta. Si eres tú, te resulta. Si sois vosotros, os resulta. Y por ahí. En el ejemplo dice, le resulta difícil, o sea, el adjetivo, una característica, le resulta ¿qué? Difícil. ¿A quién? A Juan. A y la persona aquí, Juan. ¿Vale? Entonces, le resulta difícil a Juan estudiar muchas horas al día. ¿Vale? Yo podría decir que le resulta fácil, que le resulta complicado, que le resulta sencillo. Entonces, varios otros adjetivos podrían estar aquí. ¿Vale? Pues bien. Después aquí la segunda parte, otra manera de hablar de destrezas. Todos estos pronombres aquí podrían estar aquí, cuesta, y aquí un verbo sin conjugar, o sea, un verbo en infinitivo. ¿Qué me cuesta hacer? Me cuesta empezar a estudiar. Aquí el pronombre, aquí el verbo costar y aquí el verbo sin conjugar. ¿Qué me cuesta? O que é difícil para mim? Quando eu digo que me custa fazer algo, é porque é difícil. Então, eu posso dizer assim, a nosotros nos cuesta dejar de ver las clases. É muito difícil para a gente deixar de ver as aulas, por exemplo, tá? Depois aqui outra coisa. Algo, me, o te, o le, todos os pronombres, novamente, depende de la persona. Sale bien, me sale mal, me sale mejor, me sale peor. Entonces aquí otra forma de hablar. Entonces yo digo, por ejemplo, aquí que el inglés me, porque es a mí, sale mejor que los otros idiomas. O sea, eu me dou melhor com o inglês do que com os outros idiomas, tá? Eu poderia dizer assim, la historia me sale muy bien. Quer dizer, eu me dou muito bem em história. O las matemáticas me salen mal, ¿vale? Entonces aquí de acuerdo a la persona, a ella le salen muy bien las matemáticas, ¿vale? Después aquí llevar algo bien, mal, mejor o peor también significa eso, una destreza ou não acerca de algo. Você vai bem ou não em alguma coisa, tem destreza ou não em algo. Então, Fernando lleva mal nas classes de matemáticas, ou seja, ele não vai muito bem nas aulas de matemática, tá? E por último, algo se, me, te, le, nos, os, les, dá bien, mal, melhor ou pior. Também quer dizer a mesma coisa, são todas formas de falar que você vai bem ou vai mal em algo. Então, aqui a história se me dá melhor que a filosofia. Podría decir, las matemáticas se me dan mejor que la química, ¿vale? Entonces aquí son formas de hablar acerca de las destrezas o no, ¿vale? Las cosas que sabemos o que no sabemos hacer, que vamos mejor o que vamos peor, ¿está bien? Entonces, chicos, seguimos la clase que viene con este tema de las universidades, de las profesiones y nos vemos entonces, ¿vale? Hasta luego.